Se dice que Petro es el primer presidente de izquierda en Colombia. Eso es falso. Rojas Pinilla, para acabar con la guerra civil entre liberales y conservadores, estableció el Frente Nacional. Desde entonces la guerrilla liberal se dividió. La parte de los liberales llamada los chusmeros se quedó en el monte bajo el mando de Manuel Marulanda, alias Tiro Figo, que años más tarde cambió el nombre de esa guerrilla por el de las FARC, y la otra facción liberal se fue a la lucha política, tal cual ha sucedido con las FARC después del plebiscito que nos robó el Congreso. Una vez se terminó el Frente Nacional, en 1974 hasta el 2022, y por 48 años solamente han gobernado los conservadores 8 años, Belisario 4 años y Andrés Pastrana 4 años. Los otros 40 han sido de gobiernos liberales, incluyendo a Uribe, Santos y Duque. Los tres pertenecieron al liberalismo, hasta que se formó el Centro Democrático. Y aquí demostraré la afinidad ideológica y política de los liberales con la izquierda y su complacencia con las guerrillas. Se sabe que los hermanos Vázquez Castaño, fundadores del ELN, pertenecieron a las juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, que encabezó López Miquelsen, expresidente liberal, a principios de los años 60. Por eso nos sorprendió que el ELN hiciera una declaración elogiando la vida de López a las pocas horas de haber fallecido. Esta guerrilla tenía buenos recuerdos del dirigente liberal. De allí salió un contingente de jóvenes a buscar los caminos de la lucha armada y la amistad con el gobierno cubano. Después López abandonaría la rebeldía y se incorporaría a las filas del oficialismo liberal. Y aunque la vida del ELN se asociaría a Camilo Torres, la guerrilla nunca negaría esta huella liberal en su historia. Quizás algunos militantes del ELN evocaron este nexo a la hora de buscar a López en un momento de graves dificultades de esta organización para proponerle un acercamiento. La historia tiene muchas versiones, pero en todas se insiste en que se trataba de buscar un respiro para un frente guerrillero asediado por las fuerzas militares en la cordillera de San Lucas a mediados de 1976 y mirar luego las posibilidades de algún armisticio o cosa parecida. No se sabe cuánto se avanzó en estos acercamientos. El hecho es que el grupo sobrevivió y en la opinión pública corrió el rumor de que el presidente López había ordenado aflojar el cerco que se tenía sobre el reducto del ELN. Los acercamientos con los cubanos no quedaron en los años 60. En el gobierno de Gaviria, en 1994, se firmó un convenio en La Habana mediante el cual Colombia le daba a los cubanos pasaporte académico para moverse con libertad y sin cortapisas por todo el país. Todo lo anterior sin tocar el asunto de los enfermeros médicos cubanos, que merece un capítulo aparte y que también representa un inminente riesgo para la seguridad nacional de Colombia, tal cual sucede hoy con los médicos cubanos que Petro propuso traer. Y en los años 90 se inició la apertura económica del país en medio del gobierno de César Gaviria, y ahora compramos como importado, a más alto costo, lo que antes producíamos. En ese momento, la agricultura representaba el 22% del PIB. La industria manufacturera ocupaba el 21% y el sector financiero el 15%. Hoy esa balanza se ha invertido. El sistema financiero incrementó su participación al 21%. La agricultura es el menor aporte con el 6% y la manufactura disminuyó hasta el 11%. Y como resultado de la apertura económica, las exportaciones de carne colombiana superan los 82 millones de dólares y el sector lácteo no se queda atrás. El comercio internacional de sus productos creció en un 130% en toneladas. Lo que todavía producimos lo exportamos, elevando el precio interno por escasez.
Y la causa de este crecimiento acelerado en las exportaciones del sector ganadero es el trabajo conjunto entre diferentes instituciones del país. Hoy la carne colombiana llega a más de 20 mercados, entre ellos Emiratos Árabes y Egipto, a donde se envía los animales vivos, lo cual constituye, como se ha demostrado en otras oportunidades, un claro maltrato animal. Y como si no fuera suficiente con el incremento en la canasta familiar, la clase trabajadora, en su gran mayoría de salario mínimo, que es la que genera los impuestos con los que se pagan los subsidios, termina pagándole a otros por no trabajar. Y pasa en cualquier parte del mundo. Y obviamente, si a la gente se le paga por no trabajar, pues no trabaja y vive a costillas de los que madrugan a ganarse el costoso pan de cada día. Y a eso le llaman justicia social. Esa forma solapada de comprar votos fomenta la pereza. Esto a su vez afecta la productividad del país. En consecuencia, bajan los ingresos de la nación, que tiene que subir los impuestos para pagar a los que no trabajan. Familias en Acción o el régimen subsidiado de salud estimulan hasta en un 10% la informalidad laboral en el país. Frente a la posibilidad de obtener un empleo formal, prefieren rechazarlo para no perder los beneficios que se entregan a través de los programas asistencialistas. Estefano Farné explica que entre 2009, época de Uribe, y diciembre del 2014, época de Santos, aumentó de 700.000 a 3 millones el número de hogares colombianos que recibieron ayudas en dinero del Estado. La disposición a vivir de los subsidios está asociada con la izquierda. Eso quedó en evidencia en el confinamiento por COVID-19. Mientras en Cali se destruyeron 17.615 negocios, en Medellín se crearon prácticamente los mismos, 17.613. Y en Bogotá desaparecieron 33.483, mientras que en Bucaramanga se crearon nuevos. Para colmo, un estudio realizado por la Universidad de La Salle entre el 2010 y 2013 demostró la incidencia de los subsidios en la tasa de natalidad, incrementando entre los beneficiarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hasta en un 41% la probabilidad de tener un hijo adicional, un hijo que ellos no van a sostener, sino la gente que trabaja. Obviamente hay personas que necesitan ayuda del Estado, pero no son todos los que están, ni están todos los que son. Lo que es un hecho es que los implementan para elevar la corrupción a la categoría de política de Estado, puesto que es una forma solapada de compra de votos, con el agravante de que convencen a la gente de que son derechos, entre comillas, cuando en realidad son una gran injusticia social, pues los impuestos que financian los subsidios provienen de la riqueza que generan los miles de empleados de salario mínimo, entre paréntesis, pobres que trabajan para sostener a los pobres mantenidos, cierro comillas, que en edad y capacidad de trabajar prefieren salir a las calles a exigir gratuidad como derecho, destruyendo el empleo y haciéndole más difícil la vida a la clase trabajadora o a la gente que se rebusca el pan de cada día en la informalidad. Ya vimos la política económica de los liberales, que al igual que las izquierdas es asistencialista. Veamos ahora la política de seguridad. ¿Por qué en Colombia no salimos de la violencia? Porque en los últimos 48 años nos han gobernado los liberales nacidos de las entrañas de las guerrillas y luego indultados en los procesos de paz para formar partidos políticos, procesos de paz que han incrementado y perpetuado la violencia. Si bien Petro fundamenta sus propuestas en ideas de expresidentes liberales, lo cierto es que de liberal solo tiene la perversidad de este partido, que lo ha acompañado en todos sus proyectos a la hora de votar. Así haga oposición ante las cámaras. Prueba de ello es el apoyo que el expresidente César Gaviria del Partido Liberal le da a Daniel Quintero, que abiertamente se ha mostrado petrista, y es gracias a la mano amiga del Partido Liberal que se frena la revocatoria de Quintero en Medellín. La revocatoria de Quintero, viejo aliado de los Gilinski, de quien hablaremos más adelante, es sepultada por Abreu en el Consejo Nacional Electoral,
funcionario del gobierno Duque y cuota política del Partido Liberal de César Gaviria, el mismo que concretó la apertura económica para la que el país no estaba preparado y destruyó la producción agrícola que ahora importamos. Esto es, alimentos más caros y campesinos desplazados a la ciudad por la pobreza del campo. Más miseria y subsidios que los políticos saben aprovechar, y un sector financiero fortalecido ante el debilitamiento del sector agrícola e industrial, que es el que crea empleos. Por ejemplo, Gilinski, un empresario mediocre, un experto ludópata financiero en el casino de la bolsa, sin valores sociales ni ambientales, ni vocación de continuidad en las empresas, con lo que se pierde la experiencia, porque ellos compran para desmembrar y subastar. Y en el 2022 tenían candidato a la presidencia, que era Petro. En el 2026 es Vicky Dávila, periodista de la revista Semana, propiedad de los Gilinski. Ahora entiendo por qué la dejaban hablar de Petro, para poder capturar el voto de la derecha y tener un caballo de Troya como el que tuvimos con Rodolfo Hernández para llevar a la presidencia.